obviamente, la repregunta habilita, desbloquea, genera nuevos puntos de This meeting is being encuentro. recorded. Y a mí me parece que lo más importante de la tarea que llevamos adelante es detectar matices, detectar evocaciones, pero también poder acercarnos a la interpretación histórica de aquellos hechos que han permanecido invisibilizados, porque justamente no se habla, porque a lo mejor la narrativa de la dictadura en Chile, al ser revisada, o la militancia en Chile, no quiero quedarme sobre un hecho puntual, puede realmente, y lo pongo entre comillas, ser iluminada desde los, digamos, del trabajo que se están proponiendo realizar en Osorno, sobre cuántas cuestiones todavía falta interpelar, falta esto que nos planteaba Benjamin, de pasar a contrapelo el peine para poder descubrir. Digo, a veces es más fácil en una localidad más pequeña poder desbrozar muchos de estos intersticios que si se plantean la tarea en Santiago o en Valparaíso, donde, digamos, hay menores posibilidades de reconocer vaivenes, sutilezas, símbolos. A mí me parece que incluso los caminos son difíciles, que nos comprometen, incluso nos comprometen hasta emocionalmente, habilitan pensar en nuevos repositorios. Por decir, cuando yo formulé mi tesis de doctorado, la planteé de los intersticios de mi práctica docente en la Universidad de la Patagonia con mis intereses metodológicos y teóricos. Entonces partí de la idea de que yo iba a estudiar, y ponía en tensión esta categoría de exilio, porque en realidad es inaplicable a un territorio que es fronterizo, no podría aplicar la categoría de exilio, pero me parecía que esto invisibilizaba la movilidad forzada de muchos trabajadores y trabajadores, de muchas familias de las que yo había cobrado conocimiento de su existencia aquí. Y entonces lo que empecé fue a recortar, y el sujeto de mi investigación iban a ser aquellos trabajadores o militantes de izquierda o del Partido Comunista, o aquellos que provenían del MIR, que se habían refugiado como habían podido en este territorio. Y en realidad, entre las historias más dramáticas que también encontré, no quiero revisar quién sufrió más o quién sufrió menos, encontré, por ejemplo, jóvenes de la democracia cristiana, que habían sido deportados de Argentina en condiciones verdaderamente terribles. Y Hola, esto buenas también, tardes. buenas tardes. Disculpe que interrumpa, tenía la mano levantada hace un montón de rato, pero nadie lo ha visto aparecer. No, Hay unos dirigentes que me están pidiendo el link, quieren entrar a la reunión, pero no saben meterse al Zoom, así que me piden que le envíe el link. ¿Alguien lo puede anotar por ahí, cosa de invitar a más personas? sí, por favor, Gastón, solucioná. Muchas gracias. Carlos, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, no? Sí, escucho. Viejo, te mandé el link hace 10 minutos atrás por el chat. ¿Por el chat? Sí, así que nada. Y al WhatsApp, porque no lo tengo, me caí. ¿Puede ser al WhatsApp? Te lo voy a enviar por el chat de Zoom, ¿vale? Así que vale. pido disculpas, vale. Y bueno, la interrupción está de más. Sí, disculpen. Gracias. Profesora Gatica, disculpe, ¿vale? No, por favor. Son cosas que pasan en vivo. No, pero no solo en vivo, sino estas cosas tienen que ver con la oralidad. Tal cual. Yo celebro que haya más gente interesada en escuchar y, por qué no, en poder dialogar, ¿no? Bueno, un poco cerrando esta exposición, que preferiría que se transforme en diálogo, me parece que es necesario revisar las distintas modalidades que asume la opresión,
para tratar de pensar cómo se construyen, cómo funcionan, qué cambia, qué permanece, para sobre todas las cosas desnaturalizarla. Es decir, no solo para comprender, sino para situarnos, para revisar críticamente la persistencia y la versatilidad de un modelo de sometimiento, sea hacia los pueblos originarios, sea hacia las mujeres, las trabajadoras, los campesinos, las personas que están involucradas en movilidades forzadas. Es decir, a mí me parece que la memoria reconstruye el pasado, lo resignifica y hace posible no solo decir lo que sabemos, sino también cómo lo sabemos, cómo podemos explicarlo, cómo poner en palabras aquello que todavía no se puede nominar. Digo, no sé, por poner un ejemplo, analizar las prácticas higiénicas y preventivas asociadas al parto. Cuando trabajo con mujeres, me permite entender los alcances de la asistencia colectiva a la reproducción. Es decir, más allá del maternar, cuando las mujeres me contaban qué pasaba cuando estaban pariendo el primer hijo, qué pasaba, digo, bueno, esta asociación con el ciclo vital también está ocultando, también está soterrando la organización económica y social, el orden de las prácticas distributivas y la eficiencia de un modelo que ha operado sobre nuestras comunidades. Es decir, el silencio no siempre es olvido. Muchas veces el silencio es el límite, es el mayor acuerdo, como dice Bruno Groppo, pueden construir en circunstancias cruciales y complejas nuestros entrevistados. Es decir, hay mucho acuerdo en los silencios, hay mucho acuerdo en los olvidos, y nosotros como historiadores tenemos que problematizarlo. Yo quiero cerrar esta corta intervención, todo mi agradecimiento por lo que representó en términos empíricos, pero también simbólicos, la confianza que tuvieron en mí como investigadora dos ciudadanos de Osorno, los hermanos España, Gonzalo y Patricia España, con quienes compartí instancias de formación, de acción política, pero que fueron vitales para poder reconocer a los sujetos en estudio. Pero muy especialmente para poder definir lo que fue mi investigación de posgrado, quiero reconocer, digo, yo llegué al testimonio de un querido antropólogo, de Enrique Pérez, ciudadano de Osorno, a quien llegué a través de Gonzalo y de Patricia. Es decir, ellos muy tempranamente me permitieron pensar el concepto de huida, este concepto que Mesadra ha instalado y ha desplegado magistralmente, pero pensar en la huida, en la búsqueda interminable que se planteó Enrique Pérez, habilitó desde su testimonio mi investigación. Así que muchas gracias especialmente a ellos. Y bueno, muy complacida de este espacio. Profesora Gatica, muchas gracias. Yo quisiera pedir antes que todo, ¿cierto? Disculpas porque creo que hubo alguna interferencia respecto a la conectividad. Al menos en lo personal, tuve con algún inconveniente, ¿cierto? Ese mismo harto pido disculpas, ¿cierto? A la persona que se contactó y pidió los enlaces de Zoom respectivo, señalar que estos enlaces de Zoom fueron compartidos debidamente. Inclusive mientras duraba la conferencia, lo compartí nuevamente por Zoom. Quizás debido al mal tiempo en Osorno hubo algunos inconvenientes. Pero eso no quita de lugar lo valiosa profesora que fue su posición. Yo le agradezco mucho, ¿sabe por qué? Porque yo, sin saberlo antes de, contacté a una persona que tiene mucha cercanía con Osorno. Quizás por ahí también va mucho de la buena respuesta para conmigo. ¿Ya? Así que le agradezco mucho, profesora, su intervención. Agradezco mucho su cercanía con Osorno. Esperamos poder tenerla en Osorno algún día presencialmente. Yo creo que sí, porque usted tiene vínculos con Osorno. Así que ahí cuando
Ojalá estemos como archivo oral más bien establecidos, poder recibirla en nuestra casa en ese momento. Y nada, o sea, las puertas de Osorno, al menos para nuestro archivo, futuro archivo, están abiertas. La conferencia tiene mucho que decir, porque finalmente usted enfatizó mucho en los silencios. Yo recordaba mucho, mientras usted hablaba, justamente a Alessandro Portelli, que estará con nosotros justamente en agosto, afortunadamente, pero también recordé mucho a una profesora y coterránea suya de Argentina, Dora Schwanstein. Claro. Y Dora, justamente, ¿cierto? La profesora, ella nos decía que la historia, o el relato oral, esconde mucho más de lo que nos dice. Y finalmente, cuando nosotros pensamos en esta idea de formar un archivo oral en Osorno, no solamente nos centramos en las palabras, entre comillas, verbales que nos pueden decir los entrevistados, sino que por sobre todo, y en particular en Osorno, ¿por qué tantos años de silencio? Osorno, antes que salgamos en vivo, profesor, nosotros hablábamos de la particularidad justamente de Osorno. Osorno es una ciudad que está como muy potentada por el silencio, por las vetas, y eso finalmente es algo que nos dice. Y de una forma u otra, y de manera muy valiente obviamente, y muy respetuosa desde ya, queremos dilucidar, o al menos invitar a dilucidar, por qué ese largo silencio. Ese largo silencio algo nos dice, sin duda alguna. Así que, profesora, yo agradezco mucho su intervención, sus palabras, su tiempo, porque finalmente usted nos ha otorgado un tiempo valioso, un tiempo que ya nos va a volver, y eso sin duda alguna nos marca mucho, y a nosotros nos empodera a seguir levantando este proyecto de forma muy genuina, muy autónoma, muy independiente, pero es algo que tiene que salir a la luz, porque una ciudad como Osorno, con tanta historia, con una rica historia de fondo, no puede permanecer en silencio, no puede permitirse que solamente hablen algunos en el medio de la gran mayoría. Así que, bueno, yo de paso agradezco a tu profesora Gatica y dejo la palabra si es que alguien del público quiere hacer algún tipo de pregunta. Es el momento para. Profesora, aquí en el chat, perdón, ¿aló? Ah, profesora Nancy, ¿cómo está? Nancy Nichols. Muy bien, gracias, muy bien. Muchas gracias, Mónica, por una muy interesante intervención. Y tengo dos preguntas. Una es en relación a estas identidades de las cuales tú hablabas, ¿no? Que hay que recuperar y que van más allá del trauma. Y en Chile yo creo que ha habido también esta idea de ir más allá del relato de la víctima, ¿no? En relación, por supuesto, a lo que ocurrió en la dictadura, y rescatar otros elementos, en particular la militancia, que es un tema que siempre ha quedado muy relegado, pero no solo la militancia, digamos, todo lo que hace a un sujeto, ¿no? A una mujer, a un hombre, más allá de la condición de víctima. Entonces me interesó mucho cuando tú hablabas de eso y me gustaría que pudieras hablar un poco de qué identidades, ¿no? En este trabajo que además es bien local, que también tiene otra especificidad, pudiste rescatar. Y la otra pregunta es más metodológica, que en relación a este tema que es tan apasionante de cómo rescatar el lenguaje corporal, ¿no? Tú hablaste mucho de los silencios, pero también de las lágrimas. Y es algo que yo creo que todos los que trabajamos con fuentes orales siempre, digamos, nos topamos con eso. Entonces, me gustaría saber cómo utilizas tú, digamos, estos elementos para el análisis, porque evidentemente ahí hay un montón de sentidos, pero cómo lo incorporas, porque finalmente, claro, uno escribe algo. Entonces, ¿cómo aparecen esos elementos en el análisis y en la escritura? Bueno, no sé si quieren que voy respondiendo. Muchas gracias y muchas gracias por la escucha. Digo, esta cuestión de víctimas me parece que es uno de los debates que nos debemos. En el caso de la historiografía argentina,
Si la historia llega tarde a revisar la historia de la dictadura, antes llega la sociología, el periodismo, y ahí para mí hay un punto de inflexión para modificar la clave interpretativa y sortear el límite de la víctima, que es cuando aparece la organización Hijos en Argentina, que viene a reemplazar la línea interpretativa planteada por familiares, pero especialmente por madres. Yo creo que esto impacta directamente en la comunidad académica. Digo, y lo planteo en base al trabajo más próximo que yo he hecho desde lo empírico. Ana María Villarreal era Ana María Villarreal de Santucho. Entonces la historia era, digamos, lo que estaba narrado era qué cara pone Santucho cuando estando en Chile le avisan que la asesinaron a Ana María Villarreal. Invisibilizando los 5 meses de embarazo, 6 meses de embarazo que tenía Ana María Villarreal y soterrando, digamos, toda su trayectoria intelectual, los límites que había puesto una sociedad tradicional como es la salteña, la santiagueña, de donde eran originarios. Digo, ahí me parece que todo esto está asociado a identidades y a cómo pensemos a esa mujer, ¿no? Y a cómo pensamos la evocación que sobre esta mujer van haciendo de distintos colectivos, desde las propias hijas, la identidad familiar, a la identidad política o la identidad guerrillera. Yo creo que terminada la dictadura en la Argentina, en los años 80, los años 90, avanzados los años 2000, seguían siendo víctimas. Y esta lógica es la misma que la del Holocausto. Digo, ¿cuántos años tuvo que esperar Semprún para ser audible? Porque solo está asociado el gueto o el lager al judío. No, me parece que también tenemos que interpretar estas cosas, porque si no, estamos comprando narrativas que nos están imponiendo con alguna lógica. Yo siempre sospecho de todo. Y después lo que tiene que ver con uno de los problemas que encuentro al hacer historia oral es que muchos investigadores vienen hablando, como dice Mónica Gatica en su testimonio, y transcriben lo que dice Mónica Gatica, como entrevistada. Y en realidad eso no es hacer historia oral, eso es decir lo que dice Mónica Gatica. Yo preferiría que estuvieran atentos, aparte de lo que digo, a lo que hago, a ver si cierro los brazos y me tiro para atrás, estoy presentando todo mi lenguaje corporal, o estoy liberándome y puedo hablar. Digo, a mí me parece que no solo trabajar con notas marginales en la entrevista es interesante, sino que también como historiadores tenemos que blanquear cuál es nuestra intervención. ¿Por qué tomo, no sé, de cualquier testimonio esto y no otra cosa? Haciendo una entrevista en profundidad que da cuenta desde la revisión de vida dura 3 horas. Y se escribe una ponencia donde se citan 4 párrafos. Es necesario que como historiadores también demos cuenta de qué operación estamos llevando adelante. O por qué a veces incluimos una narrativa que se hace imposible recortar. No sé si con esto, Nancy, más o menos doy respuesta a lo que preguntabas. Sí, muy interesante. Muchas Sí. gracias. Sí, gracias profesora Gatica, profesora Nichols, justamente hace mención a algo súper interesante. Yo, bueno, como ustedes saben, yo soy trabajador social de profesión, tengo un máster en Ciencia Humana, mención Historia, pero justamente yo, en cierto modo, es lo que critico y cuestiono de la historia. A veces su acérrimo ánimo por defender una corriente epistemológica o teórica. Yo soy alguien totalmente abierto a que hay que dialogar, aunque suena un poco cliché, pero dialogar entre las fuentes, entre las corrientes teóricas, entre las metodologías por sobre todo. Por ende, ¿cierto? Agradezco mucho, profesora Gatica, su intervención.
Profesora Nancy Nichols, muchas gracias. De hecho, justamente comento a los presentes que el próximo día 15 de junio, el miércoles 15 de junio, nos acompañará Nancy Nichols, ¿cierto?, académica de la Universidad Católica de Santiago de Chile, respecto a un análisis historiográfico de la historia oral y testimonios orales en Chile. Cuando comenzamos la intervención el día de hoy, hacíamos hincapié que era un mes básicamente centrado en lo que es historia oral, a nivel latinoamericano. Hoy comenzamos con la profesora Gatica, la próxima semana nos reencontramos con la profesora Nichols de Santiago, y nada, yo agradezco mucho la participación de todos ustedes, y asimismo, ¿cierto?, dejo abierta la invitación para que nos reencontremos el próximo miércoles a las 19 horas, si no me equivoco, por este mismo Zoom, este mismo enlace de Zoom. Así que ya, nuevamente reitero mis disculpas, ¿cierto?, antes que no se pudieron conectar, pero son como los altos y bajos de la conectividad virtual hoy en día, ¿ya? O sea, por mí fuera, ojalá fueran todas instancias presenciales, pero ya llegará su momento para poder hacerlo. Pero este primer acercamiento nos permite esto, entonces ya la cordial bienvenida a todos, que tengan buena tarde, lo que resta de día jueves ya, y nos vemos el día miércoles con la profesora Nichols respecto a historiografía oral a nivel país. Profesora Gatica, un fuerte abrazo a la distancia, espero verla profesor próximamente, y nada, estamos en contacto. Muchas gracias por todo. No, a ustedes, al contrario.